charlamos como entre casa, Hugo. Ya estamos grabando como entre casa. Bueno, ya que hablamos de los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, como decía Hugo Eisenberg, hubo una serie de homenajes en el Colón, donde participaban figuras importantes. Fue muy lindo, pero yo les quiero recomendar algo que para mí fue extraordinario, que fue la actuación de la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, que la dirige Víctor Lavallén, y este muchacho Ignacio Barchowski. Ignacio Barchowski, que contrabajista del arranque, y el director artístico de la Orquesta Escuela, hizo un análisis de la orquesta del 46 de Astor. Un análisis, pero realmente extraordinario, didáctico, pero además cada vez que él iba explicando y la orquesta iba tocando como tocaba la orquesta del 46, o sea que fue una demostración, sobre todo para los que no somos músicos, por ahí hubo, es decir, ya conoce todo eso, pero fue algo de una extraordinaria labor pedagógica, porque mostraba, decía, bueno, cómo tocaba el piano y después le agrega, y iba diseccionando, digamos, el tema en parte, juntándolo en vivo con la Orquesta Escuela. Se lo recomiendo por YouTube, entren a 100 años Piazzolla, la Orquesta Escuela con Víctor Lavallén. Es realmente recomendable. Es interesante el hecho de que por ahí se conservaron los arreglos, ¿no? Porque si no, ¿cómo hicieron para tocar los arreglos de Astor de la época? Capaz que alguien los conservó. ¿Sabe qué Una pasa? maravilla. La Orquesta Escuela Emilio Balcarce se ha dedicado, desde la fundación, que la fundó Emilio, a justamente a tomar las grabaciones de Di Sarli, Troilo, Pugliese, Gobi, D'Arienzo, Piazzolla, y tocar como se tocaba en ese momento. Entonces, Barchacchi, Ramiro Mayo, etcétera, Romo, fueron, digamos, sacando de la grabación y armando los arreglos. Un trabajo realmente muy importante. Fantástico, realmente fantástico. Tocan en el estilo de todos los grandes maestros de la época, de los 40, claro. ¿No? Escuchás, por ejemplo, Milonguero Viejo, cómo lo tocaba Di Sarli. Ahora, perdón, es altamente probable que tocaran con los arreglos, con las partichellas, porque una de las características de Ignacio Barchowski es justamente eso, hacer recopilación de partituras para recrear la orquesta, de modo que yo pienso que puede ser que hayan trabajado con los arreglos originales, ¿no es cierto? Me parece. Pero hay un documentario que si tienen arreglos escritos, ok, pero si no, como decía Alejandro, lo van sacando escuchando el disco. Sí, claro, es un trabajo difícil, pero se puede hacer. Si encontrás alguno que tenga una buena oreja, claro, es posible, pero es un gran trabajo. El contrabajista se llama Mauricio, ¿cómo dijiste? No, Ignacio Barchowski. Ignacio. Es del arranque. Sí, el fundador. Él estuvo en Bolonia y con Sandros stiamo parlando del Ignacio ti ricordi quando è venuto all'arranque da voi? Sì, era mezzo matto Ignacio, un tipo stranissimo. Dice che era medio loco Ignacio, dice un tipo bastante extraño, pazzesco. Però molto... un genio. Fa il direttore anche della Orquesta Escuela Emilio Balcarce. Un talento, perlomeno per me era un talento enorme, mezzo matto, ma un musicista excelente, veramente. Yo lo veía como un muchacho muy tranquilo las veces que lo vi 2 o 3 veces.
Sandro dice que era un personaje, ¿eh? ¿Qué decías, Alejandro? No, es un tipo, digamos, difícil, pero Ah, es un buen amigo. Yo, la verdad, con nosotros ha sido siempre Nosotros, muy cordial. nosotros siempre nos hemos llevado muy bien este, con Ignacio, de modo que la verdad que nos llama la atención, porque sí, todos tenemos nuestros arranques, por decirlo de algún modo, pero no, pero me imagino, Roberto, sí, me imagino que se refiere Sandro, cuando estás ante la previa de dar un concierto en una milonga y ordenando los cables y todo eso. Así que Sandro tuvo esa labor, esa labor que no se la envidio. Sì. Io l'ho conosciuto per una settimana e in quel periodo erano anche i musicisti, soprattutto lui era in contrasto con l'organizzazione del festival, avevano dei problemi. Allora probabilmente era anche nervoso, ma io me lo trovai una notte alla fine della milonga, alle 4 della mattina, tutto sudato come un matto, che io non capivo una parola di spagnolo e lui mi chiedeva la chiave, ma la chiave di che? Non ci capivamo. E lui era praticamente rimasto chiuso fuori dall'hotel, che era distante, a piedi, si era fatto tutta la strada ed era tornato alla milonga sudato come una bestia. Sai, vedermelo spuntare dal buio, tutto sudato, che mi chiedeva la chiave. ¿por qué? Perdón, So, hace una pequeña traducción, Patricio. No, dice, él se acuerda cuando a las 4 de la mañana, que la milonga se había terminado, y él llegó todo sudado diciendo, la llave, la llave. Y él decía, ¿la llave de qué? Lo habían dejado fuera del hotel, ¿te das cuenta? Y él se hizo todo el camino a pie para llegar a la milonga y pedir la llave cómo podía entrar en el hotel. Una anécdota, una anécdota. No, está bien, además... Y entramos con Piazzolla, perdón. Yo Sí, quiero hacer sí. una pregunta directamente a Hugo Eisenberg, ya que lo tenemos acá. A mano. Normalmente la mayoría de la gente del tango considera la revolución piazzoliana, o sea que Piazzolla fue un revolucionario. Yo tengo una posición un poco distinta. Yo creo que Piazzolla en realidad fue la continuación de la evolución del tango que se inicia con Julio De Caro, continúa con Troilo, Pugliese, Gobi, Salgán, y que por supuesto Piazzolla la lleva a lugares de enorme valor musical. Es decir, que no creo que haya, es decir, cuando uno habla de revolución es como está planteando de alguna manera como un rompimiento, como que Piazzolla rompió con el tango, y yo creo que no fue así. Y el mismo Piazzolla siempre se declaró admirador de Gobi, de Pugliese, obviamente de Troilo, de Caro, hizo de Carísimo. Entonces, quisiera, si Hugo, ¿cuál es la opinión de Hugo ante esta No, cuestión? yo estoy perfectamente de acuerdo Hola. con usted de que efectivamente ese es el problema de mucha gente que que se enamora de la música de Piazzolla y empieza tocando solo Piazzolla y no conoce todo lo que hubo antes de Piazzolla, del cual Piazzolla fue siempre, como vos decís, como usted dice, un gran enamorado de los grandes maestros, de Pugliese, de Troilo, de Gobi. Siempre decía que Gobi era el verdadero padre del tango moderno. Lo que pasa que el problema de Piazzolla es que no fue un fenómeno que quedó en el mundo del tango, sino que creó, fueron más los enemigos de Piazzolla que hablaron de esta revolución, que no aceptaban los grandes cambios que Piazzolla proponía. Y entonces es ahí donde se empezó a hablar de que Piazzolla rompía todo y que no reconocía nada y que era todo el asesino del tango.
pero en realidad el mundo, el grande mundo de la música y de los músicos del tango, siempre lo amaron y lo respetaron a Piazzolla. Pugliese decía que Piazzolla decía, nos obligó a estudiar a todos, porque efectivamente Piazzolla tenía una grandísima personalidad, un grande creador, efectivamente, con grandes ideas, y las aplicaba en el tango. Claro, por supuesto, especialmente los bailarines son los que más hicieron la guerra, porque estaban acostumbrados a bailar por ahí tangos de 3 minutos y medio, pero te llega un tango de 7, 8 minutos, es una gran novedad, y entonces eso podría ser considerado una cosa revolucionaria, pero en realidad el problema más que nada creo que sea la cuestión de la danza. Ahora, Porque bailar, eso es Piazzolla cierto. proponía cosas nuevas que eran difíciles de bailar para la gente que frecuentaba las milongas. Pero lo que pasa es que el tango no es solo la danza, el tango es todo, es la música, y entonces, bueno, apareció un gran compositor que daba cosas maravillosas, cosas nuevas, y que amaba el tango y que venía del tango y que amaba a Troilo. Entonces, bueno, usás de Piazzolla lo que se puede si querés bailar. Y lo otro lo escuchás, no es que el tango hay que bailarlo. El tango Bueno, es para escuchar también. claro. Yo creo que Y ahí aparte, bueno, está el cuando meollo, perdón, ¿no? Ahí está el meollo de la cuestión en esto que plantea Hugo. Porque en realidad el tango es mucho más que música, que baile, que es todo eso junto. Y Piazzolla claro, crea una música, algunos dicen la música de Buenos Aires, bueno, pongámosle el nombre que quieran para no generar falsas discusiones. Pero curiosamente, y esto es lo que de pronto más llama la atención, es que esa música que expresaba solamente su contenido, o sea, que no estaba escrita para bailar, por ejemplo, se transforma en un clásico. Es decir, Piazzolla rompe moldes, rompe estructura, incluso rompe estructuras, decía Horacio Ferrer como compositor en la época del 40, cuando crea todos, prepárense, Contratiempo, El Desván de Villeguita, todos esos tangos ya son una ruptura. Y Horacio decía que ahí muere el tango antiguo y nace el nuevo tango. Esos son conceptos de Horacio Ferrer. Pero él, que incluso cuando crea el octeto, después que se prepara con Boulanger, él es profeso, rompe, él no es una cosa inconsciente, él sabe que está produciendo una transformación. Pero a mí lo que más me llama la atención y lo que me parece como una síntesis es que esa ruptura lo convierte en un clásico, en un nuevo clásico. Y hoy, más allá de las discusiones que hubo en su momento, yo creo que hoy Piazzolla es uno de los clásicos. Si uno habla de clásicos en la historia del tango, Piazzolla es un clásico. Esto es una idea sí, que uno tiene, que por ahí es discutible, por supuesto. Piazzolla, digamos, no es solamente un músico de tango o un gran músico de tango, sino que la sua obra es talmente grande que está considerado ya un músico del universo música. Está considerado uno de los más grandes compositores del siglo pasado. Ya no se piensa a que es un compositor de tango y basta. Acá Piazzolla se toca en los más grandes teatros, los más grandes músicos, los más grandes intérpretes. Ahora, la cosa creo que sea más interesante, quizá la cosa más grandiosa, es que
Piazzolla consiguió que el tango, que es una expresión, bueno, para nosotros argentinos es mucho más que una expresión musical, una expresión artística. Es una forma de vida, una concepción filosófica. Pero Piazzolla lo que consiguió es que el tango, que era considerado una música de riguroso aspecto popular, se transformó en una cosa grande, en una cosa clásica, pero clásica en el mundo, no el clásico del tango. La música de Piazzolla hoy está considerada música clásica, pero al mismo momento es siempre el tango que nació en Buenos Aires y que todos sabemos la historia. Pero Piazzolla, la cosa más grande que hizo es transformar este tango, que era rigurosamente argentino hace algunos años, lo transformó en un lenguaje que invadió el mundo. No es y que es una cosa fantástica porque sacó de la historia nuestra argentina la diferencia entre música popular y música clásica. Porque nosotros en Argentina siempre tuvimos esa división, ese racismo, en el cual los músicos, por ejemplo, los músicos clásicos no tocaban tango en mi época, en los conciertos. Yo fui el primero que hizo esa operación en 1966, toqué por primera vez en un concierto en Bahía Blanca 2 tangos de Piazzolla junto con obras de Bach, de Mozart, y creo que fue la primera vez que se hizo, y no sé si hoy... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una cosa es hacer conciertos de tango y otra cosa es poner tangos en un concierto de música clásica. ¿Qué pasó esa Eso noche? es lo que ¿Cómo fue? es la batalla que fue bien al público le gustó muchísimo, pero claro, en la Argentina en aquella época, no sé cómo estarán las cosas ahora, pero había un racismo respecto al tango, que los músicos clásicos no tocaban tangos. No tocaban tangos. Vos no escuchabas jamás en el Teatro Colón o en cualquier sala de conciertos un músico clásico argentino que tocara tangos. Yo fui el primero que hizo eso. Y bueno, y entonces la obra de Piazzolla creo que empezó a romper ese tabú. Una cosita, vos fíjate, de alguna manera ese racismo que vos decís de los músicos clásicos respecto del tango, existió de los músicos, digamos, clásicos del tango respecto a la obra de Piazzolla. O sea, porque salvo, por supuesto, los renovadores o Fresedo, nadie le toca, digamos, a Piazzolla. Pero vos fíjate que en el mundo del tango, digamos, este enfrentamiento con la obra de Piazzolla, que digamos como que hubiera sido desestimada en general por los músicos del tango, esa obra de Piazzolla, como vos estás diciendo, Hugo, fue la que hizo que el tango renaciera, porque realmente, justamente el tango comienza a tener vigencia en el mundo gracias a Astor Piazzolla, y después de ahí vuelve, digamos, después de Piazzolla sí, vuelve a aparecer la danza y todo, pero la punta de lanza del tango, digamos, en el mundo la da Astor Piazzolla, sin lugar a duda. Tal es así, Sí. al comienzo de los años 90, 1899, 1989, 1990, cuando empezaron a aparecer las escuelas de tango, yo hablo acá en Italia, y la gente venía y dice, pero ¿y la música di Piazzolla? No, ¿por qué no pone música di Piazzolla? È vero, Sandro? Cioè, Piazzolla tuvo esa capacidad también, porque gracias a Piazzolla los tangueros de hoy conocen la música del 40.
Claro. Hay una vieja expresión, es decir, lo que acaba de decir Hugo es de una enorme riqueza para entender el tango. Y Hugo plantea el tango como debe ser, es decir, como una expresión de nuestra cultura que va mucho más allá de la música o del baile o de la danza. Sí. Y a lo mejor aquel viejo principio que se lo asignan a Atahualpa Yupanqui, que decía, pinta tu aldea y pintarás el mundo, un poco aparece en la obra de Astor, porque pinta tu repite aldea, que... pinta tu aldea y pintarás el mundo. Entonces, si uno analiza la historia personal de Astor, él cuenta que Nadia Boulanger lo escuchó tocar triunfal y le dijo, aquí está Piazzolla. O sea, él iba a hacer él tenía una formación clásica también. Entonces lo está induciendo a que desarrolle esa formación tanguera. Y esa formación tanguera lo convierte hoy en un clásico de la música, no solamente del tango, como bien decía Hugo. Y en cuanto a esa separación de los músicos clásicos que no tocaban tango, también en ese proceso, porque toda expresión cultural es un proceso, también se da en la sociedad, porque primero las clases altas y las clases medias lo rechazaron al tango. Y creo que en ese sentido también es importante lo que hizo Astor, porque como le dio un matiz distinto, bueno, ya no era tanto, es decir, del mismo modo que los tangueros clásicos decían esto no es tango, la gente de los sectores más altos decía, esto sí. Entonces, eso... Este tango me gusta, esto questo sí, tango mi bueno, piace. porque no es eso. Bueno, entonces, todo ese proceso tiene mucho que ver con lo que Astor trajo a partir de la década, después de la formación del octeto y demás, ¿no? Ha sido sumamente importante Astor. Sobre todo creo que los que le tenían bronca eran, bueno, los tangueros tradicionales y los bailarines sobre todo. Y él no se quedaba atrás, porque cuando le decían, pero usted toca música que no es para bailar, y si a mí no me interesa nada de los bailarines. O sea, él le Claro, por contestaba, supuesto. respondía mal, y bueno, era un alimentar discusiones. Pero sin embargo, digamos, Copes con María Nieves Sí, bailan sí, con Piazzolla, sí, claro que sí, sí. porque En los, lo en los- entendieron. claro, sobre todo en los espectáculos musicales de tango, se usa mucho Piazzolla, claro que sí, claro che sì. Sandro, hai qualche domanda da fare al maestro? Sì, no, io ho una considerazione che mi è sempre girata nella testa per quello che io amo Piazzolla oltre ogni limite. È il fatto che mi sembra, e poi il maestro e Roberto e Alessandro mi correggeranno, mi sembra comunque che Piazzolla sia anche importante perché fino a ora credo che sia l'unico che è riuscito a valicare i confini di quello che era il tango, l'armonia, la musica, la poetica, la struttura musicale e proseguire, cioè ha trovato un modo per proseguire un'ulteriore evoluzione del tango, no? E credo che in questo abbia un'importanza enorme, perché noi parliamo, la gente lo conosceva, ma noi siamo qui che parliamo di tango e di un tango che fondamentalmente prende le radici in quello tradizionale, ma è un tango estremamente diverso, con strumentazione, arrangiamenti, eccetera, diverso, per cui sì, trovare una strada per uscire e proseguire da una sorta di assedio che era quello della struttura musicale, della tematica tipica del tango, credo che sia un'operazione incredibile. Ci vorrebbe adesso qualcun altro che proseguisse ulteriormente, ma che non c'è. Ad oggi non c'è. Chiedo scusa. No, lo que prácticamente también lo que decía Hugo antes, subrayaba Sandro, que él salió de lo que era la estructura tradicional del tango, la superó en una manera extraordinaria y sí, tanto es vero que Piazzolla decía,
si te quedás con esos conjuntitos que tocan en algunos boliches, vas a terminar la vida haciendo chan chan, lo decía Piazzolla. Él investigó, salió de esta estructura. Sandro dice, es un fanático, Sandro de Piazzolla, dice, debería llegar otro que vaya más adelante de Piazzolla, pero dice, va a ser muy difícil. Sí, va a ser muy difícil. Conviene que por un periodo asimilemos lo que Astor escribió y lo metamos bien adentro, y cuando estemos bien cargados de la música de Astor, por ahí podemos Hacer otra empezar con cosas nuevas. Pero Hugo, no, la cosa que quiero decir es que en un ambiente tan extraordinario como la Argentina, con ese volumen tan enorme de creadores, de música, de poetas, de compositores, de cantantes, tenemos todo en abundancia, tanto en el tango como en el folclore. Digo, aparece un genio como este y estamos tratando de que no haga cosas nuevas. ¿Dónde se ha visto? No existe, que vos no le podés pedir a un músico o a un escritor o a un pintor que no haga cosas nuevas, que siga con la tradición. Si no, nunca hubiera pasado nada en la historia de la cultura. Si los que pueden hacer cosas nuevas le estamos prohibiendo que lo hagan. Astor tenía una capacidad creativa que era una cosa impresionante, porque aunque pareciera que todos sus tangos son iguales, en cambio son todos diferentes. Cada uno tiene una variación, una rítmica infinita. ¿Quiénes son tangos como el escualo o la milonga loca? Pero son cosas extraordinarias, de una innovación de todo tipo. Yo escuché decir, y estoy seguro que que era capaz de crear un tango a la mañana, de probarlo a la tarde y ya a la noche ir a tocarlo. Pero era una cosa extraordinaria. Aparte que, bueno, tenía una capacidad para salir de la tradición. Escribió sonatas, escribió oratorios, ópera. Era una cosa increíble. Y un tipo así lo tenemos que tratar con guantes de seda, no tratar de hacerle la guerra que se le hizo. Pero por supuesto él, aparte de ser un genio, estaba tan convencido de su música que peleó contra todos y contra un verdadero modelo de innovación, digamos. Y nunca, a pesar de todo, siempre decía, yo soy, antes que nada, soy un tanguero. Lo dijo hasta el último día de su vida. Igual déjenme tener un espacio de optimismo. Perdón. En cuanto a la evolución del tango, y lo voy a hacer robándole un título a Astor, que es Lo que vendrá. El tango va a otro seguir, gran tanguísimo. por eso, el tango seguramente va a seguir evolucionando. Necesitamos que siga evolucionando, porque lo que no evoluciona se cristaliza y muere. Entonces, creo que Astor también abrió la puerta para que sigamos trabajando, no en la línea de él, sino haciendo que esa riqueza musical que tenemos los argentinos la proyectemos, no sé hacia dónde. Por eso uso el título. No sabemos lo que vendrá, pero esperemos que lo que venga tenga que ver con nuestra evolución. Sí. A eso me refiero. Lo que yo creo que... Hola, sí. Sí, lo que yo creo que el camino que inicia Astor, para mí queda como cerrado. Hay que abrir caminos paralelos, diferentes, ¿no es cierto? Es decir, porque, como dice Hugo, es muy difícil superar algo de esta magnitud en su línea, pero
Hay, por supuesto, hay músicos jóvenes, hay creadores jóvenes importantes del tango que irán creciendo y como también dice Hugo, en esa cantidad de grandes intérpretes del tango, de grandes creadores que hay, inclusive que hay hoy en la Argentina, tiene que aparecer alguna figura que inicie un camino que Perdónenme vuelva, que digamos, a sea, valorizar el tango y crear perdón, cosas nuevas. perdónenme que sea malo, pero se nos termina el tiempo. Así que saludamos y seguramente vamos a continuar charlando sobre Astor, inclusive hoy mismo, si les parece. Pero ahora les pido que nos despidamos y luego continuamos con esto, ¿no? Bueno, nos despedimos ahora. Sí, Yo sí. quería decir que el maestro Hugo Eisenberg es el fundador del Centro Astor Piazzolla en Italia, Bien. ya tantos años atrás. Después nos vas a explicar con lujo de detalle lo